Bienvenidos a este nuevo programa. Muchas gracias por volvernos a acompañar en este hermoso canal de Descubriendo Tesoros. Les recordamos que activen la campanita de notificaciones, que le den like al programa y que compartan este bello programa a todos sus amigos. Hoy nos vuelve a acompañar Miguel Abello, Nixon y nuestro presentador. Muy bien, Lina, y también que seas bienvenida a este programa. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque hoy podemos estar un día más aquí en la mesa, Señor. Gracias porque hoy podemos grabar una nueva lección y porque hoy estamos todos aquí bien y con salud. Perdona todos nuestros pecados y los que vamos a cometer más adelante, sí, porque no somos perfectos, y ayúdanos a mejorar cada día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchachos, yo creo que ustedes han sentido emociones y la lección de esta semana es cómo manejar las emociones. Yo me imagino que ustedes las saben manejar muy bien. Por eso vamos a hacer algo muy interesante. Cada uno de ustedes va a tomar un papelito de estos, el que quiera. Ahí va a estar una emoción escrita. Cuando ustedes la tomen, la miran en secreto, que nadie lo veamos, se preparan y en un momento les vamos a decir para que hagan su emoción. Así que hacen el gesto, la particularidad que tiene esa emoción. Bien, ¿quién quiere iniciar? Lina, primero dicen que las mujeres. A ver. David. Bueno, está bien. ¿Cómo controlamos las emociones? ¿Ustedes han vivido experiencias donde las emociones sientan que juega un papel importante? Yo no sé cómo les iría en el campamento, ¿no? Porque me contaron que estaban en campamento y que la habían pasado súper bien, que habían disfrutado, que habían paseado, que habían jugado, que habían comido rico, que habían dormido y trasnochado también, se habían bañado en el río, de todo me contaron. ¿Cómo la pasaron? Rico. Chévere, sí. Sí, ganamos en bastantes cosas. Sí. Hubieron Y ahí- 14 eventos, si no estoy Sí. mal, y ganamos 12 medallas, 10 de oros, creo, una de bronce y una de plata. Wow. Creo, Están pero muy ganadores estos muchachos. Sí, en el campamento era una prueba porque habían muchos cambios de emociones. A veces estabas feliz y después perdía un evento y estabas triste. Y así es la vida. Siempre es así. Bueno, yo quiero mencionar una historia de un señor, de un personaje. Se preparan las emociones, ¿no? Ya tienen lista la emoción, ahorita les digo. Un personaje que nació como todos nosotros, en un barrio como cualquiera que hay en cualquier ciudad del mundo, que existen acá en Colombia, que existen en Venezuela, en Ecuador, en todos los países, México, en los que nos escuchan, que a propósito un saludo para Gabriela Valencia, que nos escribió desde California, en los Estados Unidos. Allá también, personas normales, que nacemos, crecemos con nuestra familia, con nuestros padres, aprendemos algún arte, alguna labor, y vivimos allí la secuencia que nuestros padres nos enseñan. Pero un día este señor dijo, voy a cambiar, me voy de viaje, y comenzó el viaje. Y en medio de este viaje, este señor, porque no se menciona el nombre, llegó a tener tantos seguidores que no podía ya ni descansar. No lo dejaban descansar. Estaba en algún lugar y lo perseguían. Estaba comiendo en algún lugar y de una vez llegaban a pedirle autógrafos. Ustedes saben cómo es eso para los grandes famosos. Ahorita en el Mundial, se imaginan ustedes estar comiendo al lado de Messi, de Ronaldo, de Haaland, bueno, de tantos jugadores. Y de pronto llegó allí al lugar donde estaba disfrutando tanto, con tanta gente, que muchas personas de las comunidades, de los jefes de las comunidades, es decir, el sector político, entonces lo que hizo fue empezar a hacerle cosas en contra de lo que él hacía, porque pensaban que él era revolucionario y que les iba a dañar todo
lo que ellos estaban desarrollando. Así que empezaron a inventarle cosas, empezaron a crearle mentiras y que el mundo empezara a creer, inclusive personas que estaban al lado de él, que tuvieran problemas con él, hasta que llegó el momento en que lo enjuiciaron, lo castigaron, lo llevaron para la cárcel y adivine quién estuvo con él en ese momento. Sí, nadie. Nadie estuvo con él en ese momento. Así que ahí sintió una gran emoción. Una gran emoción que se siente cuando se siente solo, abandonado después de tener tantísimos seguidores. Y hacemos un símil de lo que le pasó a Jesús. Jesús también estuvo en esta tierra y fue el gran famoso. Pero ese gran famoso terminó arrestado, crucificado, y ahí sí todos lo veían, pero de lejitos. Nadie quería estar al lado de él. ¿Cómo se controlan esas emociones? Y abro el panel para poder escucharles. Las emociones creo que es algo que es muy común y que en todas las personas lo tenemos. Y que cuando Jesús vino a la tierra, al convertirse en humano también, pasó por ellas también, pasó por muchas dificultades, muchas emociones, muchos cambios repentinos de emociones. Lo mismo que hoy en día nosotros vivimos. Y para esto tengo una frase que dice: las emociones tienen que estar a nuestro servicio, no ser nuestras dueñas, ni mucho menos subyugarnos. De Robert H. Benson, autor y clérigo inglés del siglo. Esta frase nos enseña algo muy importante, que las emociones están todos los días, en todas las personas tenemos emociones. Las emociones nos están intentando dominar, nos muestran lo que ellos quieren hacer, lo que nuestro cuerpo quiere hacer. Pero es personal cómo controlamos las emociones, cómo pensamos cómo actuar y cómo actuar tras esas emociones, porque todos sentimos las emociones. La diferencia es cómo actuamos tras ellas. Y hay otra frase que dice: mi cuerpo y mis emociones son cosas que me fueron dadas, así que es tan inútil condenarme a mí mismo por sentirme temeroso, inseguro, enojado, como lo sería molestarme por mis pies. Yo no soy responsable de tener sentimientos, pero sí de lo que hago con ellos. Esto nos dice que, así como nos decía Nixon, es algo natural. Todas las personas sentimos emociones, Dios las sintió, todas las sentimos. Pero lo que nosotros hagamos con ellas es lo que define qué somos nosotros. Y No podemos odiar las emociones, así como lo decía esta última frase, que no podemos odiarlas, no podemos decir no quiero enojarme, no me voy a enojar, porque siempre vas a estar enojado, sí o sí, o sea, vas a sentir esa emoción, el enojo, la felicidad, la tristeza, la emoción que estés pasando la vas a sentir. La diferencia es cómo muestres a los demás esa emoción. y también cuando todos llevamos nuestras emociones a Dios, Dios nos da fuerzas que el mundo no nos puede dar, porque cuando uno le entrega todo a Dios, Dios le va a dar paz, alegría y felicidad. Hay otra frase que nos dice: las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen de peores formas. No debemos reprimirlas contra nosotros mismos y castigarnos porque estamos enojados, porque nos comportamos mal, sino más bien dejar salir las emociones, porque como son algo natural, si nosotros las reprimimos, luego va a ser peor que nunca las saquemos al aire. Y hablando del mismo tema, pero en otra forma, lo que tenemos que aprender es que tenemos las emociones, que sí o sí van a estar ahí, pero que tenemos que controlarlas. Y esos pensamientos que tenemos que actuar, que tenemos que pensarlo de la forma consciente para llegar a actuar contra las emociones, es lo que llegan a ser los mejores pensamientos, las mejores ideas. Y para eso tengo una frase que dice: nuestros pensamientos más importantes son aquellos que contradicen nuestras emociones. Paul Valéry, poeta y filósofo francés. Hablando de eso, dice: cuando aprendes a gestionar tus emociones, dejas de ser prisionero de ellas y te conviertes en su líder. Bueno, estos muchachos están, pero expertos en las emociones. Así que vamos a hacer la emoción, porque ahí es donde es lo chévere. Vamos a empezar por Abello. ¿Listo? Miguel. Así que usted va a hacer
con su rostro, va a expresar su emoción. Y nosotros vamos a ver si le atinamos a ver cuál fue la emoción. Ok. ¿Listo? Entonces, a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¿O está serio? Está aburrido. Decepcionado. ¿Está triste? No. Está Cansado. abrumado, asqueado. Uy, no, este muchacho, mejor dicho. Pensativo. ¿Algo más? Feliz. No, no creo que esté muy feliz así. Ahorita estaba riendo. Oiga, no fuimos capaces de saber ¿Qué cuál era? emoción es. Pues era más o menos lo que dijo Lina, furioso. Pues es lo mismo, Furioso. es lo mismo. Furioso, lo que pasa es que enojado. estaba furioso, pero con un poquito de risa por acá, entonces nos despistó. Nixon David. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. Triste. Esa triste. Yo estaba esperando que haga la emoción y él no, ya la Yo hice. también estaba esperando. Lina, No la pues Alegre. Feliz. ¿feliz? todo el tiempo. La mía, a ver, ¿cuál era? La mía es Sorpresa. Asombrado. Sorprendido, asustado. Sorpresa. asustado. Ah, sí, ven, me la tiraron rápido. Siempre vivimos muchas emociones. Y yo les voy a hacer una pregunta, y a todos nuestros amigos que nos ven. ¿Cuál es la emoción que más los descontrola? Enojo. Sí. El enojo. La felicidad no la descontrola. La tristeza. ¿Qué emoción la que más nos descontrola, Nixon David? ¿Qué emoción, Abello? El enojo. A veces la angustia. La angustia. Sí, Uy, la angustia, sí. yo creo que también. Sí, yo creo que La ese es ansiedad. fuerte. La ansiedad. Es complicado. ¿Ustedes han visto la película esa de ¿cómo es? Intensamente. Intensamente? Bueno, ¿qué emociones se mencionan allí? Alegría, Ansiedad, tristeza, tristeza. enojo, ansiedad. ¿Y cuál emoción es la que más de pronto es característica allí? Enojo. Característica de nosotros. O sea, no, De nosotros la, la la película, la que Ah, pues como más... felicidad. Alegría. Felicidad y ansiedad. Alegría. Y el enojo. Bueno, El enojo y alegría son Bueno, como está las más bien. importantes. Cada uno tenemos de alguna manera una emoción que más nos descontrola, que nos desubica, que de pronto nos hace sentir muy complicados en la vida. Y es normal. Y a veces inclusive nosotros pensamos en ir a algún terapista, ir a donde alguien nos pueda colaborar, un psicólogo, alguna persona profesional que nos pueda colaborar. Pero bueno, yo creo que tenemos también mucho apoyo para poder encontrar en la Biblia las terapias, lo que nosotros podemos encontrar allí. Y en la Biblia también podemos encontrar muchos ejemplos de personajes A ver, ¿como cuáles? que sintieron esas emociones y otros de personajes que actuaron sobre esas emociones y que le fue re mal. Bueno, y recordar que hay emociones como buenas y emociones como malas, ¿no? Como de reacción fuerte, fea, y hay de reacción buena, Hay como la reacciones felicidad. agradables y reacciones pues, Eso. no agradables para mí. Les Y escucho. en ese sentido, pues, la agradable puede convertirse en desagradable para los demás y para ti mismo si llegas al extremo o si no las sabes controlar bien. Así que todas las emociones, algunas te dan un poco de felicidad en el interior y otras un poco más de falta, como que faltaba algo, como de tristeza o algo malo. Pero para recordar esto de las emociones, quiero pasar a un personaje que pues es Jesús, que dice en Marcos 14 del 34 al 35, que muestra que Jesús también tenía emociones, que sentía lo mismo que nosotros. Y esto es, y Jesús les dijo a los tres, estoy muy triste, la primera emoción, y siento que me voy a morir. Quédense aquí, no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios, Padre, Papá, si fuera lo posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me liberes de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Este texto nos muestra las dos facetas. Primero Jesús, al inicio, le dice a todos, muestra la emoción que tenía.
Estoy muy triste, le dice a los tres. Y siente, o sea, tiene la emoción de que se va a morir. Se siente re mal. Y luego va y habla con su padre y le pide el consejo. Si fuera posible, no me deje sufrir. Le dice la emoción que tenía, el dolor que tenía y que quería que no lo dejara sufrir, que hiciera un cambio, que se ¿Eso no acabara es como esa... angustia? Angustia. Sí, más o menos. Era angustia de saber lo que iba a ocurrir. Angustia de saber el futuro. Y en ese sentido, llegó, le pidió al padre que quitara de ese sufrimiento, pero al final nos enseña cómo debemos actuar con todas las emociones. Dice, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Al final, él aceptó la voluntad de Dios Padre y dijo que fuera lo que él quisiera, que esas emociones que él sentía lo estaban atormentando mucho, pero que fuera lo que él quisiera. Quería Yo, complementar ese versículo, perdona, Bello. En el 44 dice, lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la angustia que tenía el Señor Jesús en esos momentos. Y hay otro ejemplo que está en Segunda de Crónicas 32:26. Dice, entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto al pueblo de Jerusalén, de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. También en el Salmo 42:11 nos dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré toda mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Aquí nos dice que es importante reconocer cómo nos sentimos y contárselo a Dios, pero también recordar en quién está puesta nuestra esperanza. Y por otra parte tenemos también ejemplos de personajes de la Biblia también que tuvieron esa emoción, la misma emoción que Jesús y incluso menos fuerte, y que no la supieron controlar bien y tuvieron grandes problemas para sí mismos. Y este primer personaje que tengo está en Éxodo 2:12, que dice, entonces miró bien a todos lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. En este caso habla de Moisés. José, de Moisés, perdón. Sí. Eh, es un personaje que, al igual como todos nosotros sentimos ese enojo, sentimos ese dolor, de pronto en ese momento era por algo muy justo, era algo, realmente estaban haciendo algo muy mal y que era completamente injusto lo que estaban haciendo, se lo merecían. Pero él quiso cobrar venganza, quiso llevarse por sus impulsos y por supuestamente la venganza que ayudaría porque se la merecían. Y terminó dañando una historia que hubiera podido ser mucho mejor si no hubiera cometido ese error. Y el segundo personaje que tengo está en Juan 18:10, que dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Es otro ejemplo donde el enojo, donde esa ansiedad, como esa falta de algo, llega y hace que esa emoción te domine y actúes y dañarle incluso la vida a Simón Pedro si no fuera por Jesús que le recobró a tener la oreja. Y si ustedes tienen más ejemplos, lo escucho. yo tengo a David, porque David es un gran ejemplo y más que todo lo tenemos en los Salmos, porque él escribía en los Salmos de que él se sentía angustiado, él tenía miedo, pero a veces también él tenía gran alegría. Por eso en Salmos 34:18 él dijo, el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto, Él salva a los de espíritu abatido. Eso lo escribió cuando él estaba muy abatido y quiso decir su propia experiencia para que cuando otras personas leyeran y también se sintieran abatidos, acudieran al Señor. En Efesios 4:26 nos habla de que no nos debemos dejar llevar por el enojo. Dice, además, no pequen al dejar que su enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados. No, Dios siempre nos ha recalcado que al final del día
ya debemos arreglar nuestros problemas, porque es normal que nosotros tengamos conflictos, pero nosotros debemos arreglarlos porque al nosotros dejar que nos ganen estos pensamientos de enojo, estamos pecando contra Él y contra los demás. Por eso Pablo le dijo a los de Filipos en Filipenses 4:6-7, que dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esto nos dice que em, Dios va siempre que se lo pidamos, nos va a dar paz, y esa paz va a ser algo que en este momento las personas, los humanos, no podemos entender porque está más allá de nuestros conocimientos. Pero aunque esté más allá de nuestros conocimientos, si le pedimos a Dios que nos dé paz, aunque no lo entendamos, Dios nos va a ayudar, pase lo que pase. En Primera de Pedro 5:7 nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y en Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Aunque nosotros dejamos todo a las manos de Dios, tenemos que recordar que Dios nos ha dado ese dominio propio para nosotros poder controlar nuestras propias emociones. Nosotros debemos antes reflexionar antes de tomar estas decisiones y dejarnos llevar por ellas. Bueno, muy bien. Oye, tengo una cita. Salmo 94, que justamente esta mañana me levanté y lo leí. Este es un salmo muy curioso en el sentido de que en este salmo David ya no es de la paz. David ya no es la persona buena gente, la persona que clama a Dios por ayuda, por auxilio, sino se vuelve una persona que se llenó por la angustia y que quería que tomaran venganza de todo lo malo que había hecho. Y entonces empieza diciendo: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Así inicia el capítulo 94 de Salmos. Y durante todo el capítulo 94 es un montón de explicaciones y un montón de cosas diciendo hasta cuándo resistirán los soberbios, hasta cuándo sobrevivirán haciendo lo malo, hasta cuándo matarán a las personas y ellos vivirán y demás. Pero es impresionante ver cómo al final, en el versículo 22 y 23, dice, en la reflexión, en los últimos versículos de la reflexión dice: mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová mismo, Jehová nuestro Dios. Esta cita nos muestra cómo David se sentía mal, se sentía que eso que estaba pasando era malo, que no debían hacerlo y que Dios debía tomar venganza. Pero en vez de él ir y tomar la venganza, él ir y llevarse por las emociones, simplemente le contó a Dios lo que sentía. Y llegó y al final llega y dice: acepta, mas Jehová me ha sido por refugio. Sabía que no había, que al igual Jehová lo había tenido, Jehová lo había protegido. Y esa frustración que tenían de ver cómo la injusticia ocurría con los demás, que es muy común hoy en día, se la dijo a Dios y se la dejó en manos de Dios, diciendo que Él destruirá pues a todos los malos que cometan algún pecado o algo así, y dejando todo el mal en las manos de Dios. Todo lo que él decía, todo lo que él pensaba sobre su emoción en las manos de Dios. Porque David sabía que nadie entiende mejor nuestras emociones que Jesús, porque él mismo
vino a la tierra y sintió muchas de las emociones, o tal vez todas las emociones que todas las personas, que todos los humanos sentimos. Por eso David escribió ese salmo porque él sabía que Dios entendía muy bien lo que en ese momento le estaba pasando a él. Muy bien, vamos a ir cerrando, así que cada uno se va a preparar con la parte fundamental que quiera concluir No, sí, espera en un el momento. programa. En ese sentido, Jesús vivió muchas emociones porque al inicio de su vida, de vivir en el anonimato, de vivir sin que nadie lo conociera, de vivir como nadie le importaba a él casi, y luego ir empezando a aprender más, a entender su función realmente acá en la tierra y entender que era alguien especial, y luego llegar y ser una persona que tenía un montón de discípulos, aparte de los 12 que él había elegido, todo el lugar donde llegaba, había miles de discípulos ahí al lado, escuchándole, viéndolo, intentando hablar con él, pidiendo que bendijeran a los hijos, y de todo lo que, lo que él nunca pensó, porque él era un niño en el anonimato. Y luego llegar y que esa misma persona que lo tenía todo, que tenía la felicidad completa, tenía discípulos, tenía una gran audiencia, una gran vida, llegara y, y fuera odiado y castigado por no haber hecho nada malo, por los mismos que él había instituido acá en la tierra para representarles, para enseñarles más de Dios al pueblo, que eran los sacerdotes. Y Muy siento que interesante. no deberíamos olvidarnos también de los amigos, porque en Job 2:13 nos dice, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Recordemos que tenemos amigos que siempre están dispuestos a apoyarnos a nosotros. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo con ellos. A veces las palabras no son suficientes y más, un acto vale más que 1000 palabras. El hecho de estar con ellos y acompañarlos, ponernos en el lugar de ellos ya es suficiente. Aunque no creo que podamos poner de ejemplo a los amigos de Job. Se hubiesen Pues, quedado solamente callados, ¿cierto? No hubiesen Ujú. hablado. Controlaron las emociones muy bien y después, ¡pum! Las emociones son fuertes, definitivamente, porque con Job tenemos los dos episodios. 7 días de estar sentados, callados, como mirándolo, acompañándolo, fue interesante. Muy buenos amigos. Pero como dice Abello, después fueron y hablaron y ahí las emociones cambiaron. Bien, quiero mencionarles una emoción que poco de pronto se tiene en cuenta y es saber para dónde va y estar calmado. Mire que Nehemías estaba construyendo el templo y cuando estaba construyendo las murallas, no había todavía hecho mucho, pero habían comenzado. Habían unos personajes que estaban en contra de él, en contra de ese proyecto. Y como estaban en contra de ese proyecto, cuando comenzó el proyecto de verdad y cuando vieron que Nehemías no se iba a detener, que eso iba a ser real, la construcción del templo, entonces lo llamaron. Le mandaron un mensaje diciéndole, venga y nos reunimos. Cualquiera hubiese caído en la trampa. Pareciera que no es un control de las emociones, pero sí es un control. Nehemías dice en el versículo 3 que envíe mensajeros, del capítulo 6 de Nehemías, envíe mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Él sabía que él esperaba y él no fue a desquitarse de ellos, no fue a hablar con ellos, a negociar, porque sabía qué era lo que le esperaba. Se controló, fue capaz de mantenerse sabiendo para dónde iba y no fue. Es una emoción que a veces no es fácil de ver, pero que podemos utilizarla a diario. Quiero escucharlos para poder cerrar el programa de hoy. Yo quiero dar una conclusión final y es que las emociones todos nosotros las tenemos. Y todas las emociones que pensamos, todos nosotros las tenemos. Algunos se les nota más, otros les nota menos, que esa era la frase que había dicho Lina. O en diferente momento. Exacto. Pero esa es la frase que había dicho Lina, que lógicamente no podemos odiarnos a nosotros mismos por tener una emoción más marcada que otra.
porque pues obviamente no fue nuestra culpa. En ese sentido, sabemos que esa emoción que tenemos marcada, esa emoción que cuando caemos en esa emoción nos volvemos locos y no actuamos de la mejor manera. Tenemos que tener cuidado en todas las emociones y sobre todo en esa. Y llegar y cuando esté entrando esa emoción, saber cómo actuar, empezar a pensar cada cosa que tú vayas a decir, cada cosa que tú vayas a hacer, cada acto, para luego mostrar que esas emociones no te pueden dominar a ti y que aunque tengas una emoción que te es más difícil, aún así Dios te puede ayudar para que controles las emociones y que no cometas ningún error. Pues yo quiero que todos los que nos están viendo se vayan con este versículo, que es Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto nos dice que Dios siempre estará con nosotros, no importa si estemos enojados, alegres, tristes, Dios siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar. Sentir dolor, tristeza o enojo nos hace humanos, pero rendir esas emociones ante Dios y buscar sabiduría para gestionarlas nos hace libres. Así como decía Bello, Dios siempre va a estar para nosotros, entonces no dudemos para ir a buscarlo a Él. Bueno, perfecto. Entonces vamos a cerrar con un resumen de lo que hemos visto hoy. Emociones todos tenemos. Buenas y malas se podrían llamar. Agradables y desagradables. Todos, en diferente momento, con diferente reacción de esa misma emoción, pero las tenemos. Jesús tuvo esas emociones. Jesús sintió angustia, como lo vimos, muy fuerte. Pero tenemos una solución cuando tenemos esas emociones que no somos capaces de controlar. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A veces nuestras emociones se vuelven una carga, porque nos enojamos rápido, porque nos da tristeza rápido, porque nos da de pronto angustia de una manera muy exagerada, porque de pronto sentimos emociones que nos desesperan, nos descontrolan la vida. Jesús es nuestro terapeuta, Jesús es nuestro psicólogo, Jesús es el que nos puede ayudar porque Él lo vivió, Él vivió cada una de esas emociones. Así que nuestra invitación de la Mesa de Fe Real a todos los que nos escuchan es que, a pesar de emociones fuertes que tengamos, Dios nos va a ayudar para poder salir adelante, para mejorar cada vez la reacción a estas emociones. Y la próxima semana vamos a tener 2 reacciones o 2 emociones, la culpa y el temor. Así que seguimos hablando de las emociones, pero ya focalizado en estos temas. ¿Algo más para cerrar? ¿No? ¿En silencio? Bueno, muy bien. ¿Cómo la pasaron el día de hoy? Súper. Sí, listos para campamento. Yo veo a Lina que todavía tiene la manilla de campamento porque quiere irse para otro campamento. En cambio ya Nixon, David y Abello sí ya no quieren más campamento. Bueno, amigos, que tengan un buen día y que Dios les acompañe. Despidámonos, muchachos, y nos vemos en el siguiente programa de la Mesa de Fe Real.